Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes, aquí en España, día 16 de agosto y son las 16:04 de la tarde, y hoy vamos a comenzar con el segundo libro de reflexiones acampados en Gilgal, que ya saben que es una recopilación de 3 tomos de los artículos personales, la mayoría, hay alguna excepción del blog Tabernáculos. Y bueno, hoy comenzamos con este, que en realidad lo grabé ayer, pero salió el vídeo sin sonido, no sé qué le pasó al conector o algo, que no estaba bien. El caso es que perdí el tiempo. Y bueno, pues aunque comienza con otro artículo, que este es el camino, andad por él, como este segundo es muy largo, es un poco más largo, pues vamos a hacer solo este y mañana haremos el primero y el tercero. Así que comenzamos. Bienvenido al Club de los Fracasados con Manos Vacías. Es el 9 de Conversaciones con el Remanente. Y bueno, esta es una conversación con un amigo, hermano en Cristo muy querido, y que refleja un poco la situación de aquellos que estaban, pues, en tipo, ya saben, entre comillas, mastodontes pentecostales, que están a punto, ya muy macerados, a punto de cruzar el Jordán, y se encuentran, pues, como con las manos vacías, fracasados, cargados, y con esa sensación de impotencia, de decir, bueno, esto nunca va a cambiar, o así, ¿no? Y él, al contrario, pues él estaba en una época donde ya se vislumbraba un cambio de actitud, y precisamente ese paso que estaba a punto de dar y a la edad de tabernáculos, de crecimiento. Bien, es una conversación real con un muy amado hermano amigo. Por privacidad, los nombres propios han sido cambiados. Bien, empieza así. Amado Recap Daniel, bienvenido al Club de los Fracasados. Sí, es un gozo que al fin obtengas tu carnet de pertenencia a este club. No que no pertenecieras, sino que haciéndolo no entraste. En realidad, el primer socio y socio honorario fue Adán, y él se aseguró de inscribir a todos sus descendientes, pero cuán poco retiran su carnet, es decir, reconocen que son unos fracasados. Me alegra este correo tuyo y el anterior con el audio, porque en ellos empiezo a vislumbrar el verdadero arrepentimiento de quien, volviendo en sí como el pródigo, está a punto de retornar al Padre. Es decir, gente que se ha marchado de la casa del Padre y llega, pues eso, a desear comer las algarrobas, y entonces es cuando vuelven sí y se arrepienten y comienzan el camino de retorno al Padre. Pero déjame que te vaya contestando entre tus propias líneas. Ok. Decía Recap. Ayer en la noche terminé de leer Oyendo la voz de Dios, que es un libro de Stephen Jones maravilloso, corto, autobiográfico, y que les recomiendo mucho para discernir y poder escuchar la voz de Dios sin ídolos en el corazón, ¿no? Continúa Recap, dice, habla alguien que ha tenido la experiencia de muchos años, habla de sus 414 días de disciplina y prueba. Si yo pasara a días mi tiempo de disciplina y prueba, da más o menos 6.900, o sea, casi 19 de los 21 años que llevo de cristiano. Bueno, déjame corregirte, le digo. El autor del libro, Stephen Jones,
deja claro que después de ese periodo de 414 días de cruce del Jordán, tuvo 2 periodos de muerte más, de 12 años cada uno nada menos, o sea, estamos hablando de 24. En cuanto a mí se refiere, te diré que experimenté muy vívidamente la experiencia del Jordán que relata Stephen, hasta en las mismas palabras de desesperación y rendición, y que después de casi 24 años de cristiano todavía sigo en el banquillo de los reservas. El Señor siempre realiza, esto está escrito pues hace como 8 años o 6 años, no me acuerdo ya. El Señor siempre realiza su obra de talla de las piedras del templo en el silencio, la soledad y el sosiego, como en tiempos de Salomón, para una vez terminadas ser llevadas al templo y acopladas en su sitio con las demás. Esta es la labor de construcción que viene solo después de la primera obra de destrucción. Y hay 2 obras del Espíritu Santo. La primera es la típica de la edad de Pentecostés, que yo suelo decir que el Espíritu Santo cuando viene para llevarnos al hoyo, es decir, a morir a la carne, al ego, al yo, como lo quiera. Y esa es una labor de quebrantamiento, de destrucción, golpe tras golpe, plom, 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 quebrantamiento tras quebrantamiento, hasta que suele venir al final una obra de destrucción masiva, ¿no? O a veces es al revés, primero viene un golpe que nos deja casi aniquilados y después pum, 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 poco a poco hasta que se completa la total destrucción, ¿no? Y después, pues ya cruzado el Jordán, amanecemos del lado de la vida de resurrección, en el reposo de Dios, y ahí empieza esa labor de construcción. Cristo ha sido ahora formado en nosotros, Cristo ha nacido en nosotros, eso es el nuevo nacimiento, no el engendramiento de la Pascua, y entonces Cristo empieza a crecer en nosotros hasta la medida de la estatura del varón perfecto. Es decir, Cristo, una vez formado, también crece y madura. Y esas son las 2 etapas. Es durante esta labor de destrucción que nos cuesta entender que lo que el Señor pretende es derribar nuestro edificio, dejando el solar raso y dispuesto para luego cimentar el edificio totalmente nuevo que se propone levantar. Y yo creo que incluso más bien no se va a dejar el solar raso, sino cavar bien abajo para echar cimientos y luego empezar a levantar el edificio. Tontos de nosotros que tratamos de remozar el viejo edificio y ponerlo bonito, como a decentarlo un poco para vendérselo entre comillas a él, como para que se sienta orgulloso de nuestra ruina disfrazada. A eso Dios responde con un manotazo de derribo, pero aún así pretendemos siempre conservar algo, ya sea una lámpara, una cortina, porque no queremos presentarnos a Él con las manos vacías y en plena ruina, como diciendo, mira Señor, todavía aquí tengo algo bueno, ¿no? Dice, cuando nos conocimos, Pilar y yo, tenía un negocio con el cual comenzó mi primera quiebra, y desde entonces los altibajos económicos han sido con tendencia a ser cada vez más bajos. Todos los intentos laborales han terminado en fracaso y eso no se supera fácilmente. Eso de quiebra, le respondo, me suena a aquello de experimentado en quebrantos del Señor, ¿verdad? De Isaías 53. Sí, es necesario que quebremos muchas veces, tantas como sean necesarias, para que no intentemos levantar ni un solo edificio más y nos estemos quietecitos. Me parece que el sufrimiento que nos toca a cada uno tal vez sea proporcional al tamaño de nuestro ego, a nuestro llamado y al amor que las experiencias con Dios hayan instilado en nosotros. El consuelo, que cuanto más grande sea el agujero que nuestro yo deje al marcharse, más de Dios, es decir, más del nuevo hombre podrá contener. Consuélate, pues, Recab, probablemente tengas un ancho llamado para el que Dios te ha estado haciendo hueco. Él está sentado esperándote ya por mucho tiempo hasta que agotes tu último as en la manga y te dejes caer derrotado. Oh, cuánto anhela oírte entonar
el miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es ahí donde tenemos que llegar con Pablo en Romanos 7, acaba diciendo miserable de mí, se da cuenta que está atado a un cuerpo de muerte, que es el suyo, y que si alguien no lo libera, no hay nada que hacer. Y entonces luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Jesucristo nos libera, y entonces viene el Romanos 8, que es la vida victoriosa. Esto me recuerda a un cristiano miembro de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial, cuyo nombre no recuerdo, que fue atrapado, encarcelado y encadenado. Cada día era una tortura resistiéndose a aceptar sus circunstancias en esa celda y sus cadenas, hasta que halló en el Señor la disposición y fuerza de besar sus cadenas y, sometiéndose y rindiéndose, hallar la paz que sobrepuja todo entendimiento, al punto que puedo ser libre sin salir del calabozo. Sí, Recab, deja de intentar, deja de luchar, solo sométete, acepta su perfecta voluntad. Dice Recab, ahora bien, todo lo que he aprendido y crecido en este tiempo ha sido enorme, si bien creo que dicho crecimiento no se refleja. Le contestamos, seguro que sí, no tenemos otro modo de aprender, no hay otra forma de conocerlo a él excepto en la nada. Sí, en la nada encontramos el todo. El crecimiento interior es inversamente proporcional al exterior. Encontrarle es un camino hacia adentro, no hacia afuera. Eso sí, tal vez después, cuando ya no lo necesites, porque ya lo tendrás a él y entonces lo tendrás todo, aún no teniendo nada, solo entonces te permitirá tener algunas cositas conforme a tus necesidades o más bien las de sus propósitos coyunturales para contigo y a través de ti. Y sabrás muy bien que serán las cositas de él y tú solo el administrador y solo harás lo que él te permita hacer con ellas. Contesta Recap. Sé que todo está en las manos de Dios, pero sigue siendo muy difícil. Fácil no es, porque todo lo que vale la pena tiene un precio. Debemos perder nuestra alma, es decir, nuestra vida, para poder ganarla. Déjame animarte, porque creo que en tu caso, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Nosotros creíamos que estaba muy cerca ya de la victoria para él. Entre tanto, muerde la bala como en los westerns, ya sabes, ¿no? Para soportar el dolor, muerde la bala. Eso me dijeron a mí también cuando estaba en una tesitura similar. Llevo años pidiéndole al Señor, dice Recap, entendimiento para saber el camino que Él quiere que yo recorra, saber específicamente qué es lo que debo hacer, pero cuando creo que ya casi, nada. ¿No ves cómo tú mismo te delatas?, le respondo. Bueno, como el Señor no es sordo y calla, tal vez simplemente no quiere que recorras ningún camino, sino que te detengas y esperes en Él. ¿Cuánto tiempo más? Solo hasta que Él venga, hasta que haya una aparición de Él, hasta que Él realmente nos diga, más allá de toda duda, pues ya, vete aquí o haz esto al otro, pero mientras tanto, quieto. En cuanto a la ínclita pregunta ¿qué tengo que hacer?, puedo decirte con absoluta seguridad la respuesta específica: nada. Repasa el epígrafe de Finisterre al borde del Jordán, la mejor táctica de lucha, dejar de luchar. No temas dejar de hacer pie en el río, sino déjate arrastrar por él hasta que se funda con el mar. Ezequiel 47. Bien, la respuesta a qué tengo que hacer es nada. Siempre eso el Señor me lo tuvo que repetir a mí hasta la hartura. Nada. Siempre le preguntamos ¿qué tengo que hacer? Nada, ¿no? ¿No? Tienes que esperar simplemente en las circunstancias que Él ha elegido para ti y esperar a que Él cambie esas circunstancias. Si es que las quiere cambiar y si no, pues seguir pues lo mejor que puedas dentro de esas circunstancias que Él ha puesto en tu vida. Y la mejor táctica de lucha, dejar de luchar, es un tópico del blog Finisterre, el primero de nuestros blogs, para que puedan buscar ahí artículos que hablan de esto, de no hacer nada, que es una bendita herejía.
Y lo del río de Ezequiel, pues ya sabe que primero trató de cruzar el río hasta los tobillos, luego hasta la cintura y después hasta el pecho, pero después ya hubo una hora que solo se podía nadar, ¿no? Entonces, cuando el río nos llega un momento que la corriente hasta nos arrastra y no podemos, como me ocurrió a mí proféticamente, me anunciaron que iba a ser llevado por ese río y así el Señor empezó a cambiar circunstancias de mi vida que yo no pude evitar y que me arrastraron, pues dejando atrás casi todo, bueno, todo, literalmente. Entonces, luego ese río llega y se funde con el mar, que es a donde Él quiere llevarnos, a esa unión mística con Él, la unión de las voluntades. En enero, dice Recap, en enero creí entender Isaías 37:30, que dice, y esto te será por señal, comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis de su fruto, como una palabra para mí, pero la realidad golpea de manera diferente. Le respondemos, si realmente crees que esa fue una palabra de Dios para ti, ¿por qué no te quedas quieto y dejas de intentar? ¿Por qué no quitas tus manos de tu vida para que Él la pueda tomar? Lo que nazca de suyo no es lo que tú hagas nacer. Esa palabra te dice que han de pasar 2 años hasta que sea hora de sembrar. Así que tal vez 2014-2015 sean para comer de suyo, como Elías en el arroyo de Querit. Un arroyo lleva agua cuando llueve, solo cuando llueve, ¿no? Cuando no llueve se seca. Pero Dios controla la lluvia y no tú. Y eso sí que requiere una dependencia genuina de fe. Recuerda que la vida en el Espíritu no es la vida de Egipto junto al Nilo, donde uno regaba con el pie, con un pequeño movimiento del pie uno dirigía las aguas al surco y ya. Canaán bebe las aguas del cielo, es decir, si me obedeces, haré llover para ti sin que tú tengas que esforzarte por el agua. Esto lo tenemos en Deuteronomio 11 y es una alegoría maravillosa de lo que es la vida en el espíritu y la carne. La vida en el espíritu es un lugar de valles y montes, donde no hay un río hay donde podamos coger el agua a discreción, sino que depende de la lluvia del cielo. Y la lluvia del cielo viene de Dios, es cuando Dios quiere, y entonces si le obedecemos y estamos bien con Él, pues Él hará que tengamos la lluvia a su tiempo. Pero si no, pues lógicamente nos tendremos que pasar sin el agua. No soy un vago, no soy perezoso, así que no me cabe la frase bíblica que algunas veces he escuchado, el que no trabaja, que no coma. Le respondemos, las Marías siempre parecen unas vagas a los ojos de las Martas y a los que nos ha hecho pasar el Señor por circunstancias similares, como a mí y a otros muchos que yo he visto que pasan por esto, a todos el Señor de alguna forma les seca el trabajo. Y les impide de alguna manera trabajar, o por enfermedad, o porque los despiden, o porque quiebra su negocio, por cualquier otra razón, y tienen que vivir pues de lo que poco que produzca la mujer, o de algunas ayuditas, o no sé qué, o tal, y el caso es que el Señor los seca financieramente, y eso nos hace pasar vergüenza y necesidad, y eso, una vergüenza es una de las aristas más difíciles de soportar de la cruz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los demás piensan que somos vagos, que el Señor nos está disciplinando porque estamos actuando mal, porque estamos en desobediencia. Todo ese tipo de situación les toca atravesar a los que pasan por aquí. Ese no es tu problema, sino el de Él, y reprenderá a los que quieran interrumpir tu descanso en Él como reprendió a Marta. Repito, las Marías siempre parecen unas vagas a los ojos de las Martas, pero no es tu problema, sino el de Él, el de Dios. Y reprenderá a los que quieran interrumpir tu descanso en Él como reprendió a Marta. Los perros ladran porque la caravana se mueve. Satanás usará esa excusa a través de los demás para hacerte salir de tu posición de descanso y de que tú trates de buscarla por aquí, por allí, por otro lado, ¿verdad? Pero no, eso el Señor lo que quiere es que esperes quieto a que Él te abra oportunidades y puertas. No entres al trapo, punto.
ese texto que citas mal, como explico más abajo, ese texto que citas mal, como explico más abajo, y el de que el que no provee para los suyos ha negado a su fe y es peor que un incrédulo, los usó mucho conmigo el enemigo. Recuerda que la vergüenza es una de las partes más sabrosas de la cruz. También recuerda que no es que tú no quieras, sino que no puedes, porque Dios está interceptando eso por alguna razón. Tú no puedes porque Dios está interceptando tu trabajo por alguna razón, probablemente para enseñarte la lección de la dependencia. Ojito, esta no es una lección general. Uno ha de estar seguro de estar obedeciendo la voz del Espíritu Santo. Y yo, por ejemplo, diré aquí también que la última vez, y eso no fue hasta recientemente porque yo estaba jugando con las criptomonedas y no sé qué, y el Señor permitió que tuviera una caída y tuviese un esguince en la muñeca, en el brazo. Y entonces cuando le pregunté, él me hizo entender que era eso, ¿no? Entonces tuve que dejarlo y decir, Señor, lo siento, tal, no sé cuánto. Luego él lo usó también para bien. A través de eso pudimos traer a una persona a Cristo y se bautizó. Pero el Señor me dijo, quieto, con lo que tú tienes, arréglate y ya está. Con lo que ya nos había dado. Bien, la Biblia no dice el que no trabaje que no coma, sino el que no quiera trabajar. Tal vez el trabajo que Dios quiere para ti es que te quedes quieto y confíes. Te puedo asegurar que ese es el trabajo más duro y el que requiere más fe. Hacer es para los cobardes, esperar y confiar para los vencedores. El Señor le dijo a Josué varias veces que se esforzara y fuera valiente. ¿Te has preguntado en qué? El mismo pasaje lo deja clarito, que no sea parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar en él. Ese era el trabajo. De día y de noche has de meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Recuerda que si el Señor se permite tener a sus mejores siervos en la cárcel, como a Pablo, que se pasó 2/3 de su llamado en ella, por algo será. Él no está buscando a los que hacen, sino a los que se apartan y le dejan hacer a él. ¿Por qué? Pues porque todo está hecho ya, consumado es. Por lo menos lo referente a la primera obra de Cristo está todo consumado. Algunos piensan que eso se refiere que ya no quedaba, no, pero Cristo tiene una segunda obra que hacer con la segunda venida. La primera fue cubrir el pecado y la segunda será quitar el pecado, llevárselo. Primer chivo, segundo chivo, primera paloma, segunda paloma, de Levítico. Esta semana le compartí a un amigo y hermano de cómo me talla, dice Recap, el no, cómo me talla, será cómo me molesta el no haberle podido brindar a Valeria algunas cosas importantes en su niñez y adolescencia y ahora al menos el poder brindarle apoyo económico para que pueda estudiar. De eso se trata, le contestamos, de tu tallado. Moisés tuvo que dejar los asuntos de la corte del faraón y eligió el vituperio de Cristo. Pablo se hizo eunuco por causa del Evangelio. Yo siento no haber tenido a mis hijas ya por casi 20 años, bueno, en estos momentos 30, ¿no? Yo siento no haber tenido a mis hijas ya por casi 30 años. Dios ha elegido eso para Valeria, como lo ha elegido para ti. Él sabrá por qué. A mí me dijo, bueno, vamos a dejarlo aquí porque cuando yo hablaba con él eran 20. Él sabrá por qué. A mí me dijo, entrégamelas, yo las cuidaré. ¿Por qué? Y él me tuvo que decir, yo cuando me quitó pues a mis hijas y a mi exmujer, pues me acuerdo que lloraba con una magdalena, cada día mojaba la moqueta del piso, o la alfombra, como lo quieran, y ha sido un señor que me había dicho que se las entregara, y me dice, sí, y digo, ya te las he entregado, me digo, sí, me las entregaste, me entregaste el cofre, pero te quedaste con la llave. Y a veces el Señor nos puede llevar incluso a dejar de orar por esas cosas, y simplemente entregarlas a Él y dejarlas al cuidado de Él, y no volverle a recordar eso, porque si no es como estarle pasando y restregando al Señor por el morro
usando la excusa, la argucia de la oración para no obedecer. Que a veces nuestras oraciones son religiosas, pero son oraciones que no están hechas con fundamento ni en la voluntad de Dios, porque hay veces que Dios nos dice, deja de orar, como le dijo a Pablo, 3 veces te he pedido y tal. Y le dijo, Señor, lo que no me vuelvas a pedir, o a Jeremías también le dije, no me vuelvas a pedir por esto, ¿no? Por este pueblo, porque no, y tal, y no sé cuánto. Entenderán que sumado a ello, dice Recat Daniel, entenderán que sumado a ello la limitación económica ha repercutido en ni siquiera pretender a alguna mujer, y ha habido un par que realmente me han movido el piso. Les respondemos, no debemos pretender ninguna y estar dispuestos a no tenerla si Dios lo quiere así. Tranquilo, que no se te pasará el arroz. Cuando sepas administrar tu propia vida, entonces calificarás para capitanear la de ella. Menudo lío si no. Quizás cuando también entregues eso en el altar, Dios te regale una por tu fiesta de graduación en la escuela del Espíritu. Qué bendición no haber tenido que añadir esa tribulación a las demás. Eso, si lo hubieras entendido, te hubiera permitido preocuparte solo de las cosas del Señor. Que les habla, le pasó lo mismo. Él tuvo que dejar eso en el altar, y precisamente cuando el Señor me hizo entender que en tal fecha era la graduación en la escuela del Espíritu para mí, él me sugirió precisamente la persona que él había elegido para ser mi esposa, que es mi esposa Piedad. Y fue mi premio de graduación, y vino cuando yo ya no esperaba ninguna compañera, estaba bien soltero como estaba con paz y con gozo, y no estaba pidiendo ninguna, pero apareció porque el Señor la trajo como premio de graduación. Sumando más, dice Recat, siempre queriendo ser un instrumento en las manos del Señor, pues no quiero estar en su presencia con las manos vacías, que es como las tengo ahora, o sea, sin dar fruto tampoco en esta área. El problema es que me he acostumbrado tanto a fracasar, y siendo eso un problema crónico, no dejo de seguir soñando. Tremendo, ¿verdad? Palabras que duelen. Oyéndome hablar así, ustedes pensarán que es la crisis de los 30, bueno, de los 40, está bien, de los 50, pero no se preocupen que no estoy por saltar desde un andén. En lo más profundo de mi ser está la esperanza en mi Señor Jesucristo, y esa es una esperanza viva. Amén a esa esperanza viva, pero una vez más te delatas, amado, pues eso es justamente lo que Dios está esperando, vaciarte toditico. Incluso el anhelo de fruto espiritual puede enmascarar el ego, pues muchas veces lo que deseamos son medallas en nuestra pechera, con las que apantallar ante los demás que somos siervos bendecidos y usados. Recuerda el corito de Jesús Adrián Romero, con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no puedo impresionarte. Ese es el corito, con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no puedo impresionarte. No hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte. Creo que es así. Vamos a añadirlo, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte. Tremendo, ¿verdad, corito? Pues eso es lo que quiere el Señor. Ahí, que estemos con Él delante vacías. Indigencia espiritual es la clave para la bendición. La indigencia espiritual. El fruto viene al final. Primero hierba, luego espiga y luego grano lleno en la espiga. No corresponde al pámpano producir el fruto, sino a la vid. El pámpano solo ha de permanecer. ¿Y qué es permanecer? Obedecer, obedecer y obedecer hasta que llegue el fruto. Y eso es amar. Obedecer es amar, decía la abuela, ¿no? El fruto viene por la permanencia en la vid, no por el esfuerzo.
Repetimos, el fruto viene por la permanencia en la vid, no por el esfuerzo. Cuando nos esforzamos, nos independizamos, es decir, nos separamos de la vid. No eran los apóstoles quienes ganaban almas, sino que Dios añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Cuando tu alma sea al fin quebrantada, permitirá fluir el perfume de nardo desde tu espíritu, y la gente será atraída hacia ti, es decir, hacia Cristo en ti, sin que tengas que ir a buscarlos. La sal en ti provocará sed de Cristo, y la gente te dirá, dame de beber. Tu enfoque, pues, no sea en crecer ni en fructificar, sino en comer de él. El que come crece y dará fruto a su tiempo. El quebrantamiento consiste en quebrar nuestro vaso de alabastro, que es nuestra alma, entendimiento, emociones y voluntad, que contiene dentro el espíritu. Nuestro espíritu está rodeado por nuestra alma. Y entonces no puede fluir hasta que nuestra alma es quebrantada. Cuando se quebranta el vaso, entonces el perfume fluye, se derrama, inunda toda la casa. Esa es la figura maravillosa del Evangelio del quebrantamiento. Claro que no pierdes la esperanza, ni dejes de seguir soñando, porque en el fondo sabes que eres un llamado, un escogido y que pronto serás un fiel. Ya sabes, llamados, escogidos y fieles. Fiel es el vencedor, ya el que ha vencido. Dios no se toma tanto tiempo y molestias en discipular a un hijo, tanto tiempo para nada. Eres uno de los pocos privilegiados llamados a vivir la experiencia de tabernáculos y hay una tremenda gloria que se extiende delante de ti, como estás vislumbrando últimamente. Dice Recat, hoy leí quiénes serán los santos a los que se da el reino. Y también otro artículo, y si Dios pudiera salvar a cada uno, ¿lo haría? Dice, sobre este último debo decir que al comienzo cuando se le escucha culpar a Dios uno comienza a ponerse nervioso, pero poco a poco va uno entendiendo el sentido de lo que expresa. Yo le contestaba, a mí me pasó igual, pero cuando le permites explicarte las leyes de la responsabilidad del Antiguo Testamento, entiendes que es de un tremendo sentido común. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor tuvo que morir? Dio al fe de demonios. ¿Por qué? Y al morir, Señor, y con eso paga el precio. Pero yo nunca le veía un sentido práctico. El por qué tenía que... ¿Por qué? Porque él fue responsable de la caída de Adán y Eva en última instancia. ¿Y por qué? Porque en su propia ley dice que el que cavaba un hoyo lo tenía que vallar o tapiar para que no se pudiera caer ninguna persona, ni ningún buey, ni nada de eso. Entonces, el Señor puso, digamos, al poner ahí el árbol del conocimiento del bien y del mal y no vallarlo para que no lo pudieran tocar, pero lo dejó ahí y por lo tanto él es el culpable, el responsable de ello y por lo tanto por eso tuvo que venir a solucionar el asunto, el problema. Si lo hubiese vallado, pues Adán y Eva no hubiesen caído nunca, ¿verdad? Pero Dios no. En su presciencia, en su omnipotencia y omnisciencia, pues lo hizo así, él sabe por qué. Bien. Cuán ciegos hemos estado a verdades ocultas delante de nuestras mismas narices, que no veíamos ni queríamos ver por causa de los errores aprendidos y oídos tantas veces de los que se preocupan más por Dios que Dios mismo, que son más papistas que el Papa. Hemos actuado como el bocazas de Pedro cuando al preguntarle si su maestro pagaría el impuesto del templo, se atrevió a contestar en su lugar, midiéndole según sus propios y cortos estándares, es decir, según su opinión. Cuánto mejor nos es callar cuando no entendemos y reconocer nuestra ignorancia que tratar de tapar nuestros huecos de revelación, nuestras lagunas de revelación con temerosas teorías humanas. Con Stephen dice Recap, con Stephen me he venido identificando mucho. Hay posiciones comunes en algunos temas con Lee, está hablando de Witness Lee, pero los estoy digiriendo más fácilmente con Stephen. Debe ser que estoy mirando con ojos diferentes. Sí, le respondo. Te decía arriba que he notado un giro en tu actitud, positivo.
La humildad, la vulnerabilidad, el reconocimiento de la impotencia son un magnífico colirio. Creo que Lee tal vez haya coronado la cima de la revelación de la ya finiquitada era de Pentecostés. He leído muchísimo de él, más que de ningún otro autor, y todo buenísimo. Creo que supera todo lo conocido con mucho. Aún así, supongo que solo conozco, digamos, un 10% de su obra. Por lo que sé, creo que él desconocía esta revelación de tabernáculos. Me parece que estamos saliendo al final de esta nebulosa de teorías y especulaciones escatológicas y entrando en la verdad que el enemigo ha estado escondiendo tan impresionantemente. Creo que la era de los legisladores, escritores de la ley como Moisés se ha terminado y estamos entrando en la hora de los ejecutores como Josué. Es la hora de los vencedores. Considero que tal vez Lee esté en la primera categoría y Stephen Jones en la segunda. Dice Recat, bueno, mis amigos y hermanos en este camino, le doy gracias nuevamente a Dios por sus vidas y por lo que han significado para la mía. Oro al Dios que todo lo puede, que conceda todos los anhelos de sus corazones, que sean conforme a su voluntad, que Dios les sorprenda de manera maravillosa en esta semana. Le respondemos, damos gracias a Dios por ti y te repetimos que estamos gozosos de ver cómo Dios se está moviendo en tu vida y expectantes ante lo que pronto va a hacer. Recuerda, un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice Recat, los patacones quedaron muy ricos. Para que no sean colombianos, los patacones se hacen con plátanos macho, verdes, que se trocean, se fríen, primero cuando los hacen grandes, así algunos que los fríen primero, los sacan y los aplastan, y después los terminan de rematar, de freír. Y otras veces, pues como yo, que para no tener que andar con el proceso, directamente corto rodajitas más delgadas y los frío y quedan tostaditos, crujientes, que también están muy buenos. Los patacones quedaron muy ricos. Veremos qué pasa con el negocio que tenía planeado. Si es que hay negocio. Le respondo, sí, si es que hay negocio. Y bien, aquí finaliza con dos artículos relacionados que les recomiendo a ustedes que los pueden buscar. Uno de ellos es Ungido para la sepultura, de Oruga Mariposa, que es una analogía de la naturaleza, una metáfora de lo que es la vida espiritual maravillosa, de ese gusano que se arrastra, digamos que es terrícola y que es de aspecto más o menos repulsivo, sobre todo algunos gusanos, pero que después que entra al capullo, es que es su sepultura, ahí muere y como gusano, pero sale del otro lado como una criatura nueva, una mariposa, es decir, ha sufrido una metamorfosis y ahora ya no es una criatura que se arrastra, sino que también puede caminar, eso sí, pisar en una mata, en un árbol, en una planta o en el suelo, pero que incluso puede volar, que es lo que hacen los vencedores, los que tienen la vida de resurrección, ¿verdad? Levantan alas como las águilas. Y el otro es, pues le mandé la canción de Con manos vacías de Jesús Adrián Romero. Bien, mis queridos amigos, pues hasta aquí va a ser hoy. No es un vídeo muy largo. Espero que les guste, sobre todo a aquellos que se sienten en esa situación como de fracaso y de manos vacías después de tantos años. Y que sepan que es un camino muy transitado. De todos los que llegan al reposo de Dios pasan por ahí y tienen que pasar por ahí. Bien, el próximo día que continuemos con este libro, pues veremos ese que les dije, este es el camino andad con él, y este otro que se titula Circuncisión en Gilgal, de un tal Gregorio Macrinis de República Dominicana, que me pareció muy interesante artículo. Yo lo comenté. Y entonces anunciarles que Dios mediante mañana o si no el viernes nos toca retomar de nuevo Apocalipsis y ya vamos a terminar el libro tercero con esos dos capítulos que nos quedan. Uno es sobre los mongoles y el otro es que la Iglesia no se arrepiente después de todo eso, a pesar de
de esos ayes la Iglesia sigue impenitente. Y bueno, luego comentaremos ya con el libro cuarto de Apocalipsis y con eso ya completaremos los 8 libros con el estudio completo de Apocalipsis, que ya lo tienen pues completito, revisado y además en vídeo por si lo prefieren escuchar. Eso es todo. Nada, disfruten en las manos del Señor y pásenlo bien, descansen, aprovechen el tiempo si es que están de vacaciones para leer, para escuchar, para ponerse al día si es que tienen algo atrasado, y también disfruten todo lo que puedan, que para eso son las vacaciones. Vayan aquí, vayan allá, coman bien, lo que puedan disfrutar, disfrútenlo delante de Dios, que eso también es una oración excelente. Y nada, pues los dejo en sus manos y hasta entonces pásenlo bien.